Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a esta última tertulia del año sobre el tiempo sagrado. Vamos a hablar del tiempo, específicamente de Cronos y de Kairos, dos formas de concebir el tiempo en lo que sería el calendario. ¿Sí? Antes de comenzar, les quería preguntar, ¿cuál país de Sudamérica tiene más días feriados o más días festivos? Si pueden adivinar, ¿cuál país tiene más feriados o más festivos? A ver, Brasil, dicen por ahí. No, no es Brasil. Colombia tiene un montón, pero capaz no es el que más tiene. Bueno, la verdad es que ustedes ganaron. Colombia. Colombia con 18 feriados. Chile con 17. Argentina tenemos 16 feriados. Venezuela 14. Arriba Colombia. Perú 13 feriados y Paraguay 12. ¿Qué tienen que ver los feriados con el tiempo sagrado? Ya vamos a ver que los feriados, de alguna forma, eh, es una forma de ordenar el tiempo, ¿sí? Y cuando ordenamos el tiempo, estamos tratando en alguna medida de ordenar los corazones o de ordenar por lo menos los sentimientos del pueblo. Entonces, para el mundo secular capaz, los feriados representan un tiempo sagrado, un fin de semana largo, una posibilidad de no trabajar, de descansar o de viajar, de estar con familia. Pero les pregunto, ¿quién ordena el tiempo? ¿Quién ordena el tiempo? ¿Sí? En el mundo hoy actualmente existen varios calendarios que conviven, ¿sí? El calendario que utilizamos nosotros en América Latina, capaz es el calendario más utilizado en el mundo, pero en diferentes países, en diferentes culturas, se mide el tiempo de una forma distinta. Los judíos tienen su calendario, los chinos también tienen su propio calendario. Los cristianos ortodoxos tienen un calendario distinto a lo que tenemos en Occidente. Eh, pero ¿quién decide cómo es el calendario? ¿Sí? Lo que quisiera sugerirles esta noche es que muchas veces somos receptores de una tradición que no es nuestra. Entonces quisiera invitarles a pensar un poco en el tiempo. Cuando pensamos en el tiempo sagrado, pensamos en cronos, de donde viene la palabra cronología o de tiempo. Es el tiempo de reloj, ¿sí? Es el tiempo secuencial. Cuando me preguntan cuánto dura la tertulia, hablamos de cronos. ¿Cuánto dura la clase? ¿Cuánto dura la reunión? Hablamos de cronos. ¿Cuántos días faltan para viajar? Hablamos de cronos. Pero hay otro tiempo que es kairos, ¿sí? El Kairos, y es un momento, el momento decisivo, tiene que ver con la plenitud del tiempo, cuando el tiempo llega a su cumplimiento, digamos. Y es un tiempo que antes de que se escribiera la Biblia en griego, ya existía el tiempo Kairos, y se hablaba de un tiempo decisivo, un tiempo importante, especial, de la cual dependían muchas cosas, pero ya en la Biblia también utilizan ese término para hablar de momentos decisivos en la vida del pueblo de Dios, ¿sí? Uno de sus ejemplos del Nuevo Testamento, en Lucas 19 dice, Jerusalén no reconoció el kairos, el momento decisivo singular en que Jesús viene a salvarla. Luego las masas, en el mismo Lucas capítulo 12, no logran ver el carácter decisivo del kairos, o el tiempo, que está presente en Jesús. Y luego vemos en Marcos que la presencia de este tiempo especial, este kairos, es la forma en que Dios cumple la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta también, que es la traducción griega de la Biblia hebrea, aparece esta palabra kairos y tiene connotaciones muy interesantes, pero tiene que ver un poco con la percepción y la capacidad de discernir el tiempo, ¿sí? Si nosotros queremos saber qué hora es, no tenemos que discernir mucho, tenemos que ver un reloj o preguntar a alguien, ¿no? Pero cuando hablamos de kairos,
hablamos del tiempo de Dios, el momento decisivo de Dios, sí necesitamos discernir, sí necesitamos estar despiertos a otra realidad. Y de eso se trata un poco el tiempo sagrado. En Romanos 5 dice el texto: en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos o por los malvados. ¿Sí? Entonces, en el tiempo señalado, el tiempo pensado, el tiempo de Dios, ¿sí? En el momento señalado por Dios, Cristo murió por los malvados. En la palabra de Dios para todos dice en el momento preciso. ¿Sí? Entonces, muestra intención de parte de Dios, muestra intencionalidad, digamos, y muestra también la necesidad de que las personas interpretan cuál es el tiempo de Dios. Ahora, antes del reloj en Occidente, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿cómo se ordenaba el tiempo? ¿Cómo sabían a qué hora se levantaba, a qué hora se acostaba? ¿Cómo ordenaban su tiempo? ¿Qué piensan? De pronto pues tiene que ver con los ciclos naturales, el sol, la luna, las estrellas. Tal cual. Entonces, mucho tenía que ver con la hora en que salía el sol, la hora que bajaba el sol, pero también tenía que ver con las campanas de las iglesias, ¿sí? En muchos lugares de Europa, las campanas marcaban el tiempo, marcaban el tiempo para las oraciones. Entonces, el llamado a la oración fue lo que dividía el día, ¿sí? Vemos que luego de la revolución industrial se genera un concepto de un horario más rígido, ¿sí? Antes la vida estaba pensada para la agricultura, ¿sí? Pero una vez en la era de las grandes fábricas se pensó en jornadas, en horas para comer, horas específicas, porque no podía ir algunos a trabajar, algunos a almorzar y dejar a los demás trabajando. La fábrica no iba a funcionar así. Entonces comenzaron a ser mucho más rígidos los horarios en el día por la misma necesidad de trabajo, ¿sí? Pero en la antigüedad eran las estaciones, era la agricultura, y también eran las festividades cristianas que marcaban la pauta. Muchas de las festividades judías tienen que ver con la agricultura también. Tienen que ver con la cosecha, la siembra y todas estas cosas. Entonces el tiempo se entendía y se vivía de una forma distinta a lo que se vive hoy. ¿Sí? Sebastián sabe muy bien acerca de la desacralización del mundo, ¿sí? En que hemos perdido el misterio, hemos perdido lo sagrado de nuestro mundo y creemos hoy poder explicar todos los fenómenos a través de la ciencia o a través de la sociología, ¿sí? Ya nada queda como misterio, ¿sí? La desacralización del mundo. Por causa de esto, vemos la privatización de la religión. Por ejemplo, alguna vez escucharon, tu fe, puerta para adentro, ¿sí? Lo que vos crees, lo que vos pensás de Dios, eso está bien para vos en tu casa. Pero no traigas aquí al espacio público, al Congreso, no traigas a la universidad tu fe, porque tu religión es un asunto privado, ¿sí? Entonces, con esto de desacralización del mundo viene la privatización de la fe o de la religión, que la religión ya es asunto de cada uno, ya no es algo que compartimos con la comunidad, sino que es algo muy personal y al antojo de cada uno, ¿sí? También vivimos en una época pluralista, ¿sí? Yo puedo tener vecinos musulmanes, hindúes, puedo tener vecinos de otra religión, entonces celebrar la Pascua en toda la ciudad ya no tiene el mismo sentido que podría haber tenido en un momento de la historia porque ya conviven personas de diferentes religiones. Entonces el pluralismo religioso refuerza la idea que cada persona debería vivir su fe o su religión en privado, ¿sí?
Luego vemos que también la secularización del tiempo y del espacio, ¿sí? Antes en Europa era ley que los domingos no se trabajaba, ¿sí? Y los domingos eligieron ese día por razones religiosas, ¿sí? Creo que fue un César romano que declaró el domingo como día no laborable, pero por la misma fe cristiana. Entonces el día de descanso del Imperio Romano era domingo por obvias razones. Entonces ahora que no tenemos ese mismo impronto en la sociedad, entonces los días de descanso pueden variar o puede ser que no haya un día de descanso, ¿sí? Ya no se respeta ese día como antes. Y lo vimos espacios, ¿sí? Antes donde podía haber un altar o donde podía haber algo de sentido religioso ya no está más, por lo mismo que venimos charlando. Entonces experimentamos esa desacralización del mundo. Antiguamente en Europa medieval, por ejemplo, preguntaba en qué semana estamos. ¿Estamos a 4 semanas de la Pascua o 3 semanas después de la Pascua? Se entendía el tiempo de esa manera. Se contaban los domingos según las festividades cristianas. ¿Hoy qué decimos? Es el 8 de marzo. Ya encima nuestro calendario tiene nombres de mitologías de distintos países. Entonces ya ni siquiera cómo denominamos el tiempo tiene mucho que ver con la fe o con la fe cristiana. Entonces vivimos este fenómeno. Influye en nosotros y yo les quiero sugerir que influye mucho más de lo que pensamos. ¿Sí? Influye mucho más en nosotros de lo que pensamos. Ahora, ¿cómo sería si Dios ordenara el tiempo de nuestro mundo? Si se bajara un calendario del cielo, ¿cómo sería? ¿O cómo serían los tiempos que vivimos nosotros? ¿Cómo sería si Dios marcara la pauta para el tiempo? Sabemos que eh, cuando Dios dio su ley a su pueblo, les dio un día especial, un día de reposo, ¿sí? El día sábado. Y ese día era una forma de ordenar el tiempo y de ordenar las actividades y los quehaceres de los hebreos, ¿sí? En la Biblia se dan dos razones por las cuales los hebreos deberían respetar el día de reposo. Número uno, porque Dios en la creación descansó el séptimo día. Y número dos, porque en un momento eran esclavos en Egipto y no pudieron descansar. Y ahora que ya no son esclavos más, pueden descansar y lo deberían hacer. Y hasta sus propios siervos, criados o esclavos deberían descansar ese día. ¿Sí? Entonces Dios fue ordenando el tiempo de los hebreos alrededor de descanso. ¿Sí? ¿Cómo ordenaba también Dios el tiempo de los hebreos? ¿Cuál era la festividad más grande entre los judíos? La Pascua, ¿cierto? La Pascua. Eso, la Pascua. Entonces, a partir de la Pascua, eh, podían orientarse, sabían en qué época estaban, ¿sí? Además de ciertas festividades que a veces coincidían con las siembras y con las cosechas, ¿sí? Es interesante que en Génesis 2:3 Dios consagra el tiempo. Antes de que exista un espacio sagrado, antes de que exista una persona sagrada o santificada, antes que exista un rito o una ley, una palabra sagrada, un libro sagrado, existe el tiempo sagrado. ¿Sí? Génesis 2:3 dice, después bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Es interesante que la primera cosa santa que aparece en la Biblia es el tiempo. ¿Sí? Mucha gente dice que el tiempo es oro y relacionan el tiempo con productividad
con la necesidad de ser diligente, de emplear bien el tiempo, y cómo y para qué está consagrado el tiempo en primera instancia en el libro de Génesis. Para el descanso. Dios consagra el tiempo para el descanso, cosa impensable para nuestro mundo actual. ¿Sí? Entonces Dios consagra el tiempo. ¿Qué representaba el día de reposo para los hebreos? Ya dijimos que es la oportunidad de reflejar lo que hizo Dios luego de crear el mundo, pero también era un día simplemente para descansar y para aprender la confianza en Dios. ¿Sí? Cuando recogían maná en el desierto, no, deberían haber recogido el viernes para 2 días. ¿Para qué? Para que pudieran descansar y para que supieran que es Dios, que era Dios quien los sostenía, quien proveía por ellos. Entonces, el día de reposo cumplía con varias necesidades, incluso la necesidad de reunirse en el templo o de reunirse luego en sinagogas para escuchar la palabra de Dios y para alabar. Ahora, ¿qué representaba el día domingo para los primeros cristianos? ¿Por qué no seguían el día sábado juntándose? ¿Por qué se reunían los días domingos? ¿Por qué cambiaron de día? Por la resurrección de Jesús, el primer día de la semana. Tal cual. Porque algo pasó que cambió el mundo para siempre. ¿Sí? Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces cambiaron el día de reunión, del día de culto cristiano, en que celebraban la Santa Cena, la Eucaristía, lo pasaron al día domingo, ¿sí? Muchos teólogos desde muy temprano llamaban el domingo de resurrección el octavo día. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa el octavo día? Que yo sepa, son 7 días en la semana. Entonces, el octavo día no tiene mucho lugar. ¿Pero a qué se refiere ese octavo día? ¿Alguien Es sabe? una expresión, o sea, bueno, cuando la empezaron a usar era una expresión bastante valiente porque de por sí el séptimo día judío ya era una cosa súper, o sea, era como la condensación de, como aquello a lo que la semana tanto apuntaba. Entonces, decir octavo día es como apelar a una realidad superior a la condensación del tiempo judío, o sea, como una nueva creación en todos los sentidos, una cosa súper valiente de declarar. Qué buena explicación, querido. Está buenísimo. Están proclamando una nueva creación. ¿Sí? Génesis, ¿cómo comienza? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio, ¿no? Entonces Juan está escribiendo la historia de la nueva creación, ¿sí? ¿Cuándo se inaugura esa creación? Cuando Jesús resucita de entre los muertos. Y el tiempo cambia para siempre. Por eso los cristianos podían decir que el domingo de resurrección, el día que Cristo resucitó de entre los muertos, es el octavo día. ¿Sí? Les quiero compartir este esquema sobre la escatología inaugurada, ¿sí? Que es un término fancy para lo que les voy a explicar a continuación. ¿Sí? El tiempo en la religión hindú, por ejemplo, es cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que te morís, reencarnas y volvés a vivir otra vida. Y hasta que deje de ser tan pecador, tenés que seguir reencarnándote hasta que llegues a otro estado espiritual. ¿Sí? Un bajón. Entonces, en el cristianismo, el tiempo comienza siendo, en el judaísmo, comienza siendo lineal, ¿sí? Hay un principio y hay un fin, ¿sí? En el cristianismo vemos algo sumamente interesante, que cuando Dios crea al mundo, eh, llega Jesús. Cuando Jesús resucita, comienza una época o una etapa diferente en la historia del mundo. ¿Cómo se llama esa etapa en que vivimos nosotros?
los escritores del Nuevo Testamento lo llaman los últimos días. ¿Sí? Estamos en los últimos días de nuestro mundo. Entonces, estamos justamente donde dice presente. Estamos entre el pasado y el futuro. ¿Sí? Y está irrumpiendo la futura realidad de Dios en el presente. ¿Sí? En el pasado se inauguró el reino de Dios. ¿Sí? Muchos fariseos le decían a Jesús, ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Y qué dice Jesús? No va a haber señal, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Sí? Y le preguntó Juan a sus discípulos si Jesús era realmente quien habría de venir. Tuvo un momento de duda y Jesús dijo, ¿qué han visto? ¿No? A los cojos andar, a los ciegos ver. Bueno, es señal de que ya el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? Sino la vida de Dios en el cielo aterrizándose acá en la tierra. ¿Sí? Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no está diciendo que el reino de Dios es igual al cielo. Eso no es lo que está diciendo, ¿sí? En el griego lo que se entiende es que mi reino no proviene de este mundo, no nace de este mundo, ¿sí? Mi reino no surge de este mundo, porque hay un reino que sí surge del mundo, es el reino de maldad, es el reino de Satán, ¿sí? De los principados y los poderes. Pero, ¿qué dice Jesús? Mi reino viene del cielo, pero no porque su lugar es el cielo, sino porque su lugar, su destino es la tierra. ¿Sí? Entonces Dios establece su reino en la tierra. Ahora lo ha establecido de todo. ¿Está plenamente realizado el reino de Dios en la tierra? No. Por eso abajo dice ya, pero todavía no. Todavía estamos esperando el cumplimiento del reino de Dios, la plena realización del reino de Dios entre nosotros. Ya algunos cojos caminan, ya algunos ciegos ven, ¿sí? Vemos otras cosas que son del reino de Dios, como en el día de Pentecostés, cuando se bautizaron más de 3.000 personas y comenzaron a reunirse y insistir en la enseñanza de los apóstoles y orar porque se ayudaban mutuamente. Cada uno vendía sus propiedades para que no hubiera necesitado entre ellos. Es porque el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Sin embargo, sabemos que no se ha realizado plenamente el reino de Dios entre nosotros todavía. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos indicios que no se ha establecido de todo el reino de Dios? ¿Qué sigue pasando que nos hace creer que todavía falta? Bueno, buenas noches. Buenas Pienso noches. en que la violencia que tenemos afuera, todavía hay enfermedades, hay guerras, y un montón de cosas que nos muestra que aunque el reino de Dios ya está, todavía no. Total. Muy bien. Así es. Todavía falta. Hay mucho pecado, como dice Francia. Hay mucha maldad todavía que no se ha resuelto. Les leo un pasaje de 1 de Corintios. 1 de Corintios 15, al partir de versículo, ya te digo. A partir del 22. Dice, pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Entonces llegará el fin, cuando entrega a Dios Padre el reino. Después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte.
Es verdad que ha sometido todas las cosas bajo sus pies, pero cuando dice todo está sometido, es evidente que está excluyendo a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando todo lo haya sido sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces todavía falta el cumplimiento del reino, ¿sí? Cristo todavía tiene que entregar este reino en su parcialidad al Padre para que se realice plenamente en la tierra. Entonces, ¿el tiempo sagrado cuál es? Es el entretiempo. Es el tiempo entre el pasado, entre la resurrección de Jesús y la futura venida de Jesús. Jesús ha venido ¿cuántas veces a la tierra? Una sola, ¿no? ¿Y cuántas veces va a volver? Una sola, ¿sí? Cuando Cristo vuelva, ya viviremos plenamente el reino de Dios como debería ser. Ahora, si hablamos de Adviento, hablamos de la primera festividad cristiana en el calendario cristiano, ¿sí? Comenzamos a hablar de una tradición de más de unos 1500 años de cristianos que se han preparado para recibir a Jesús de una manera muy particular. Ahora, para ser buen cristiano, ¿hay que celebrar el Adviento? No, para nada. Pero lo que quisiera sugerirles es que si tenemos que elegir un calendario, si tenemos que elegir motivos para celebrar, si tenemos que elegir las cosas que forman nuestro corazón, que forman nuestros deseos, prefiero que sea el calendario cristiano, el Adviento, y no la Copa del Mundo, o los feriados, o las festividades políticas, desfiles militares. Espero que sean hechos concretos en la historia en lo cual Dios obra para nuestra salvación, lo que marca la pauta para nuestro tiempo sagrado. Vamos a hablar un poco de esto y luego quisiera escucharles sus pensamientos, escuchar lo que piensan acerca de todo esto. En el Adviento celebramos la venida de Jesús a nuestro mundo. Es una fiesta pensando en la encarnación de Jesús, ¿sí? Pensamos en la salvación que Él trae y esperamos la parusía, que sería la segunda aparición, la segunda venida de Jesús en el día final, ¿sí? La encarnación es la solidaridad divina. Es Dios siendo Dios y se hace hombre, ¿sí? Jesús, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces celebramos este hecho, que el Rey del universo se hizo uno de nosotros, ¿sí? Ya con eso tenemos bastante que pensar. No tenemos que ir muy lejos. Pero también pensamos en las venidas de Jesús a nosotros, como individuos y como iglesia, ¿sí? ¿Cuándo viene Jesús a tu vida? A tu vida muy particular, de manera individual. ¿Cuándo te bautizás? ¿Sí? Jesús entra en tu corazón, ¿sí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Jesús viene a nosotros a través del bautismo, ¿sí? Jesús también viene a nosotros a través de la palabra. Y luego Jesús viene a nosotros en el pan. Jesús viene a nosotros en el vino, ¿sí? El domingo, muchos cristianos dicen, este pan simboliza. Este pan representa, ¿sí? Pero quiero lanzarles un desafío. Lean cuidadosamente las palabras de Jesús y cuando Jesús habla del pan y del vino en los relatos evangélicos, preguntarse y ver si Jesús dice, este pan representa, este pan simboliza. ¿Qué dice Jesús? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Sí? Quiero sugerir que Jesús no está jugando con símbolos,
que Jesús no está hablando de representaciones. Jesús está diciendo de alguna forma espiritual, misteriosa, mística, que cuando nosotros comemos el pan, estamos ingiriendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay mucha discusión teológica de que cómo se convierte, en qué momento, es la campanita, son las oraciones de Crisóstomo. Hay un montón de debates sobre eso. Y yo no sé. Yo no sé. Lo que sí sé es que Cristo se ofrece a sí mismo en el pan y ofrece su sangre en el vino. Entonces Jesús viene a nosotros en el bautismo a través de la palabra y en la Santa Cena. Y Jesús va a venir de vuelta a nuestro mundo. Jesús viene por segunda vez al mundo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces el Adviento no es solamente la preparación para Navidad, no es solamente pensar en la encarnación, pero es prepararnos para su segunda venida. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos para su segunda venida? ¿Sí? Ensayando la espera de Israel para el Mesías. ¿Sí? El libro de Isaías habla de un príncipe de paz, un consejero maravilloso, Dios admirable. ¿Sí? Eso se cumplió ya en Ezequías, el rey. Pero es una doble profecía que también aplica y mucho mejor a Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros celebramos el Adviento ensayando esa espera, anhelando la llegada de ese rey, y ya en Navidad diciendo, ya llegó y volverá, y vendrá de nuevo. ¿Sí? Es una temporada de expectativa, de espera y de arrepentimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto el arrepentimiento? Yo me arrepiento cuando hago algo malo, cuando peco. Pero debería entrar en una temporada de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Me voy a ir por la calle diciendo me culpa por mi gran culpa. ¿De qué se trata? Una fiesta que se celebra, que se observa con el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento debe ser algo natural y no necesariamente tiene que corresponder a que hay un pecado muy puntual en mi vida, sino siempre estar observando, contemplando nuestra vida interior, nuestra vida exterior y preguntándonos cómo vamos, si estamos viviendo como Dios quiere o no, para que cada vez más vayamos alumbrando los rincones más oscuros de nuestro corazón con la luz de Cristo. ¿Sí? A mí me falta un montón para ser como Jesús, pero me falta un montonazo. Y el Adviento sirve para yo tomar más conciencia de lo que me falta. ¿Sí? Pero no es un arrepentimiento triste, amargado, culposo, sino es la alegría, sabiendo que cuando me arrepiento, Dios me recibe con los brazos abiertos, con gracia y con misericordia. Entonces, no me tengo que dar con látigo para arrepentirme, sino tengo que estar a la expectativa que Dios me acompaña, Dios me recibe, Dios me abraza y me enseña a no pecar, gracias a su gracia. ¿Sí? Entonces el Adviento, arrepintiéndonos, así nos preparamos para celebrar la Navidad. ¿Sí? Para muchos, incluso para mí, la Navidad había llegado a ser una fiesta consumista totalmente. ¿Sí? Uno estaba preparado para comprar regalos, para gastar muchísimo dinero, para ver películas de Navidad, para decorar la casa. Ojo, decoro mi casa. Ojo, sigo comprando regalos, me encanta la comida. Hágame galletita, por favor. Le paso mi dirección. Hay cosas muy hermosas de la Navidad. Esto de dar regalos, pero damos regalos porque Jesús se dio un regalo a nosotros, haciéndose semejante a nosotros. ¿Sí? Entonces, la Navidad no tiene por qué ser una fiesta consumista o capitalista. ¿Sí?
puede volver a ser lo que era antes, hace unos años, y ser la celebración del nacimiento de Jesús. Bueno, el Adviento es un ejemplo de cómo podríamos redimir el tiempo. ¿Cuáles serían otras maneras de redimir el tiempo? ¿Qué piensan? ¿Cuáles serían otras maneras de redimir el tiempo? De tomar el tiempo y darle otro significado, de vivirlo como algo sagrado, no algo que vale dinero necesariamente. ¿Cómo podríamos redimir el tiempo? ¿Qué opinan? Bueno, pienso que en una escala más pequeña, tomarnos en serio el domingo, o sea, que el transcurso de las semanas giren en función del domingo. Muy bien. Que no pensemos en el domingo como el día para lavar. ¿No? Mucha gente dice, uy, no llego porque estoy lavando y tengo que preparar todo para el trabajo mañana, ¿no? Pareciera que la gente vive para trabajar. eh, y sabemos que lo hacen por razones económicas, ¿no? No porque le da placer muchas veces. ¿Sí? La pobreza no es algo lindo o hermoso. Eh, pero muchas veces la gente vive para eso, para, para trabajar el siguiente día. Pero podríamos tomar el domingo en serio, descansar, pasar el tiempo en la iglesia, pasar tiempo con los hermanos, ¿no? Que no solamente sea la reunión como tal, pero almorzar juntos, cenar juntos, pasar la tarde agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho para nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer para redimir el tiempo? ¿Qué tal descansar en serio? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Podemos arrebatar el tiempo del mercado, del trabajo, del consumismo y descansar, porque Dios descansó y porque Dios nos manda a descansar. Nos reconocemos como humanos cuando descansamos y dejamos descansar a los demás. ¿Sí? No fuimos creados para ser productivos en todo momento. Fuimos creados también para celebrar en familia, para estar juntos, para cuidar a los más vulnerables, para mostrar amor, para escucharnos. No tenemos que estar siendo exitosos y ocupados en cada momento, ¿no? Para agradar a Dios. ¿Qué más podemos hacer? A mí me gustaría desafiar a los cristianos a tomar menos compromisos, menos actividades programadas para poder estar en el kairos del tiempo en cuanto al servicio. ¿Sí? La mayor parte del servicio en la iglesia es inconveniente. Nunca es a una hora espectacular. Cuando alguien se enferma, necesita que le lleven al hospital, nunca es a las 10 de la mañana el sábado, nunca es a las 6 de la tarde cuando salís del trabajo, ¿no? La gente tiene necesidades reales en tiempo real y no cuando vos propongas servir. Pero si nos llenamos la agenda con actividades programadas, no tendremos tiempo para acudir en el tiempo de Dios, en servicio a nuestros hermanos. Entonces, de repente como cristianos sobreplanificamos y no estamos disponibles para el tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer para redimir el tiempo? Me Quizá, gustó mucho lo que... Ah, perdón, ay, adelante. bueno, está bien. Pensaba en ser conscientes que nuestro tiempo no
mejor dicho, que nuestro tiempo difiere del tiempo de Dios, porque a veces nos concentramos en el aquí, el ahora, y tengo metas de estudio, metas de trabajo, pienso en la jubilación en unos años, ¿no? Pero si yo pienso en la vida eterna, en el tiempo con Dios, desde ahorita ya tendría que estar practicando mis tiempos con Dios, de buscarlo en oración, en quietud, como dices, en descanso, en trabajo, pero pensando más allá de lo que mis ojos pueden ver. Total. En la teología cristiana, en la espiritualidad, hay un concepto que se llama momento mori. Momento mori, y es acordate que te vas a morir. Es tener presente la muerte como punto de partida para una vida espiritual. Ahora suena un poco morboso eso, como pensemos en la muerte, pero en realidad, si uno tiene en cuenta que se va a morir, puede vivir mejor, puede vivir más entregada a los demás, puede vivir una vida más abocada al servicio a Dios, porque sabe que su tiempo es limitado y que lo mejor que podríamos hacer es dar nuestro tiempo de la mejor manera. Entonces, eso es muy importante. Sebastián, ibas a decir algo. Sí, iba a decir que me gustó mucho cuando hablabas de cómo luego de la revolución industrial, el tiempo como que se aplanó. ¿Ya? En la Edad Media, el tiempo se entendía de manera jerárquica. Habían como picos en el tiempo, a los cuales uno atendía de manera profunda y especial. Luego eso se aplanó. Entonces, pienso que otra manera de redimir el tiempo es volver a jerarquizar nuestro tiempo. O sea, y esto va a sonar como muy moralista, pero es muy cierto. Por ejemplo, cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que hace, lo primero que uno atiende al despertarse, eso refleja un cierto kairos, no el kairos como Dios lo quiere, pero seguimos, o sea, aunque nosotros no implementemos el kairos de Dios, todavía como que reflejamos de manera oscura o de manera errática ese mismo principio, porque aún hoy día, hasta un ateo atiende a ciertos momentos del día, de la semana, de los años, de manera especial. Entonces, nosotros que somos cristianos nos toca como que reentrenar nuestra atención y levantarme en la mañana y atender primeramente a mis oraciones con el Señor y pues todo eso. Está muy bien. Creo que la mayoría lamentablemente buscamos el celular y comenzamos con los mensajes, con la noticia, con las redes, sin antes habernos conectado con Dios. Así que está muy interesante. Quiero sugerir que podemos redimir el tiempo en la liturgia de la comunidad. ¿Sí? Liturgia es una palabra griega que significa la obra del pueblo, es lo que hace el pueblo, es lo que hace cuando interactúa con la palabra de Dios, interactúa los unos con los otros. ¿Sí? Liturgia en griego. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia primitiva proclamaba la reconciliación. ¿Sí? Según de Corintios 5, hay varios pasajes que hablan de eso, pero en el culto daban un beso, el beso de la paz. Y se besaban unos a otros en la mejilla y decían, paz del Señor o la paz de Cristo. ¿Y qué estaban haciendo? Si alguno estuvo mal o en conflicto, en ese momento se tenían que reconciliar, porque luego venía la Santa Cena. Entonces, lo que es un mandamiento, lo que es una verdad teológica, lo que es una realidad, se vuelve mucho más real cuando vos tenés que hacer algo, como besar a tu hermano o a tu hermana y desearles la paz y reconciliarte. Entonces, la liturgia es la verdad en papel Biblia pasada a acción, ¿sí? Y es algo sumamente hermoso, ¿sí? No es lo mismo recitar el Padre Nuestro que cantarlo, ¿sí?
No es lo mismo hablar de la Santa Cena a participar en la Santa Cena. Entonces, una forma de redimir el tiempo es participar en estas cosas que hacemos. Ya hablamos de los devocionales de cada creyente, y yo sugeriría también en la tradición familiar, ¿sí? Acá en Buenos Aires, las personas que celebran la Navidad conmigo saben que el 24 a las 11 no se come, no se baila, no se escucha música, se escucha el relato del nacimiento de Jesús. Y lo leemos de principio a fin. Y a las 12 nos abrazamos, nos besamos, lloramos si quiere, y abrimos los regalos con los niños, del niño Jesús. Entonces eso se ha hecho una tradición familiar en mi casa. Y es un lugar en que antes de que todo se trataba de regalo y de música y de comida, ahora también se trata de Jesús. Es una pequeña tradición familiar que hemos comenzado para que el tiempo sea sagrado, para redimir el tiempo. ¿Cómo podríamos estar entonces en más sintonía con el Kairos de Dios? Sebastián nos dio una pista, ¿no? Orar antes de revisar el celular. Estar más atento a lo que Dios está haciendo. ¿Qué más podríamos hacer para estar más en sintonía con el Kairos de Dios? Hola. Hola. Yo también estaba pensando para unir esto con la pregunta anterior, en que también a veces en nuestra vida cotidiana, en las partes en las que quizá no estamos en algo muy sagrado o el domingo, igual creo que estar en sintonía con Dios es estar todo el tiempo, todo. Es que, por ejemplo, yo estoy acá trabajando o voy al mercado o voy a limpiar mi casa, como creo que en esas partes Dios también quiere estar. Y creo que definitivamente cuando yo me mentalizo de que Dios es parte de ese momento, incluso limpiar la nevera va a ser diferente, porque quizá no lo voy a hacer en un sentido como, ay, qué pereza, ay, porque siempre me toca a mí, sino que lo va a hacer como, Dios, lo quiero hacer como un servicio, o lo quiero hacer con amor, así me toca hacerlo siempre, o no sé. Entonces creo que si tuviéramos esto en cuenta, pues nuestra vida totalmente cambiaría y incluso nuestras decisiones diarias, ¿no? Bueno, tomo este trabajo o mejor tomo este, porque sé que todo lo que yo hago pues tiene que estar en sintonía con lo que Dios quiere. Entonces, pues pensándolo así como ya en esas cositas cotidianas que a veces como que uno siente que es difícil ver a Dios mientras estoy lavando la loza, pero también yo creo que Él quisiera estar ahí con nosotros. Claro. El hermano Lorenzo escribió un libro sobre la práctica de la presencia de Dios. Y era un cocinero en monasterio, y él decía, lavando los platos también alabo a Dios, y puedo orar a Dios mientras lavo los platos. Y veía en el trabajo de jardinería, en los quehaceres cotidianos que nos tocan a todos nosotros, ve la posibilidad de entrar en contacto con Dios y de redimir el tiempo. Está muy bueno. Gracias, Francis. Yo sí, si me permite, Jonathan, Por favor. dentro de mi experiencia, como cosa que mencionan, como que se parece a lo que mencionaron recién, tenía un paciente, me acuerdo que era ciego, y a mí me chocaba tanto que él cada vez que estaba como medio en silencio, siempre estaba murmurando, gracias Señor, la gloria es tuya Señor, gracias Señor. Y siempre yo le preguntaba como, bueno, ¿cómo va la vida, la medicación? No, todo está bien porque Dios está conmigo. Se mira, cuidado que esta medicación te puede dar mareo. Bueno, Doc, gracias, pero yo sé que Dios está conmigo. O sea, no había ninguna manera de permear en él algo negativo porque Dios siempre estaba con él. Y siempre como él estaba en la sala de espera, era murmurando y se le veía la boca. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Increíble, ¿verdad? Hermoso. Parte de redimir el tiempo no es necesariamente que hagamos algo, sino que nos demos cuenta que Dios ya está haciendo algo, ¿no? Que Dios siempre estuvo presente, y nosotros podemos participar de eso.
les dejo con una frase que me gusta mucho que dice que los cristianos no somos llamados a cambiar el mundo, ¿sí? Los cristianos no somos llamados a cambiar el mundo porque Jesús ya lo hizo. Somos llamados a participar juntamente con Dios, con lo que Él está haciendo en nuestro mundo. Entonces, la invitación para esta tertulia es de descubrir un poco más ese tiempo sagrado. Si no estamos acostumbrados, si el calendario cristiano es algo muy ajeno, muy extraño, por lo menos perder el miedo de ir probando algunas cosas, de conocer algunas tradiciones, algunos ritos que pueden ayudarnos a estar más conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Hay tanto por descubrir, ¿sí? Puede ser que me emocione igual el 9 de julio, porque el 9 de julio es el Día de Independencia de Argentina, porque hay comida, porque hay desfile, porque hay fiesta, y no tengo que trabajar, está todo bien, no pasa nada, ¿sí? No estoy pidiendo que desprecien el calendario que tenemos, que nos une como país, pero que podamos apreciar lo que es propio de la fe cristiana, la tradición cristiana que a través de 2000 años ha alimentado a la iglesia en su búsqueda de una espiritualidad más profunda.